Buen día niños, ¿cómo están? Vamos a continuar con las clases y en el curso de comunicación nosotros ya veníamos estudiando lo que viene a ser el reportaje, ¿cierto? Bueno, pues queda claro que tenemos textos periodísticos, ¿no? Nosotros conocemos textos periodísticos que son los que nos proporcionan información y que tienen un lenguaje claro, sencillo y conciso. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, la noticia, la crónica, la entrevista y el reportaje, ¿no? Entonces, mira, nosotros estamos estudiando el reportaje, que es un texto expositivo, ¿no? Que de una manera descriptiva o de una forma narrativa nos comenta sobre un tema en específico, ¿no? Un tema que tiene como característica ser objetivo, ¿no? Y bueno, el autor de este reportaje, de este tipo de texto periodístico, adopta un tono personal, ¿ya? Mira, entonces hay algo que tú tienes que tener en cuenta para un reportaje, ¿no? Por ejemplo, las descripciones, ¿no? En donde el autor describe los lugares que visita, ¿no? Reconoces que se trata de un reportaje porque el autor describe, por ejemplo, los lugares que visita. En el caso de las narraciones, por ejemplo, el autor relata hechos vividos por el propio periodista. Y también en lo que viene a ser entrevistas, mira, el autor entrevista a distintas personas que dan su punto de vista sobre los hechos, ¿ya? Entonces, estos son algunos elementos del reportaje. Y bueno, ya te venía mencionando también más características de los reportajes, ¿no? Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en la estructura, ¿bien? En la estructura del reportaje. Entonces, mira, son cuatro las partes, ¿no? Que forman esta estructura del reportaje. Y pues estas cuatro partes son el titular, en primer lugar. En segundo lugar, el párrafo inicial. En tercer lugar, el cuerpo del reportaje. Y por último, concluimos con el párrafo final. ¿Ya? Entonces vamos a explicar esto. Mira, te voy a explicar. En la parte del titular, mira, un reportaje siempre te va a informar acerca del contenido, ¿no? De que como que te da de una manera muy general, muy resumida, y de qué trata, ¿no? ¿Cuál es el contenido de este reportaje, ¿no? Del tema a tratar, ¿ya? Entonces, mira, el titular del reportaje, al igual que de las noticias, ¿ya? Este titular puede estar acompañado de un antetítulo y de un subtítulo, ¿no? Es decir, de un título que está antes del titular, del título central, o también incluso de un subtítulo, ¿no? Que se encuentra después del título general, ¿ya? Mira, con respecto a la entrada, mira entonces, ¿qué continúa luego de colocar el titular? Se escribe la entrada, ¿no? La entrada tiene como propósito captar la atención del que está leyendo, o sea, del receptor. Por lo tanto, debe empezar de una manera interesante y atractiva, ¿ya? Luego de que tú, o del que escribe el reportaje, termina de escribir la entrada, se encarga de escribir el cuerpo, ¿no? El cuerpo desarrolla ya el tema. Desarrolla el tema mediante párrafos conectados entre sí. Si el contenido llegara a ser extenso, entonces se organiza en apartados, ¿ya? Aquí puedes colocar imágenes con sus respectivas, aquí tienes una palabrita especial, con sus respectivos epígrafes, ¿ya? Entonces, mira, en el cuerpo del reportaje es habitual que estén organizados en epígrafes, ¿no? Que vienen a ser descripciones, ¿no? Breves sobre una imagen o de repente algún comentario breve en especial, ¿no? Que está organizado en apartados, ¿ya? En párrafos, siempre así por párrafos separaditos. Por lo tanto, por último, se culmina la estructura del reportaje con el cierre, ¿ya? El cierre, mira, aquí está, que viene a ser el párrafo final.
En este caso, las oraciones finales deben dejar una buena sensación de lectura, ¿ya? Aquí está. Entonces, como puedes ver, el reportaje puede terminar con algunas conclusiones finales, ¿ya? Estas conclusiones finales, en el caso de que sea así, en el caso de que un reportaje termine con una conclusión final, se le conoce como a todo esto ya, a toda la estructura de reportaje, se le conocería como estructura cerrada, ¿ya? Cuando el cierre del reportaje termine con comentarios similar a los comentarios que se usaron al principio, en el titular, en la entrada, entonces se trata de un tipo de reportaje con estructura circular, ¿ya? Porque si te das cuenta, del inicio se va al final, del final al inicio y se hace como un círculo, ¿ya? Entonces por eso se le conoce así como estructura circular. Y tienes el tercer caso, ¿no? Cuando el cierre, ¿no? Cuando en el cierre se hacen comentarios que propagan una reflexión, ¿ya? Entonces, cuando a ti el cierre, cuando el final, cuando el fin de un reportaje, de la estructura del reportaje, te deja como que reflexionando sobre el tema, entonces nos encontramos en un tipo de estructura de reportaje, de estructura abierta, ¿ya? Entonces ya conocemos los 3 tipos de estructura que puede tener un reportaje y todo va a depender del cierre, ¿ok? O, como te mencioné aquí, del párrafo final, cierre o párrafo final. Muy bien, entonces veamos ejemplos. Ya vamos a ver aquí un ejemplo, este me gustó. Dice, una década rodando por Marte, ¿no? Aquí, el robot Opportunity fue diseñado para funcionar 3 meses y sigue activo 10 años después. Descubrió que en el planeta rojo hubo agua en el pasado. Fue diseñado para funcionar 3 meses en Marte y lleva allí una década, afrontando las inhóspitas condiciones de la superficie de otro planeta. Es un inmenso éxito de los ingenieros y los científicos de la NASA que hoy celebran un aniversario con el que no soñaron aquel 25 de enero de 2004, el día 24 en California, cuando el Opportunity tocó el suelo del planeta rojo. ¿Quién tiene un coche rodando sin pasar por el taller, sin un repuesto, sin un mantenimiento durante tanto tiempo? Y operando a temperaturas ultra bajas y bajo tormentas de arena en un territorio desconocido. La NASA y sus ingenieros del programa de exploración de Marte celebran ahora con lógico orgullo este récord de travesía rodada jamás alcanzado en la exploración espacial automática. El Opportunity ha recorrido en una década 38,7 kilómetros por el suelo de Marte. Parece poco, pero no fue diseñado para cubrir grandes distancias, sino para ensayar tecnologías y tomar datos científicos como un geólogo de campo. Y en esto se apuntó el descubrimiento de un pasado de agua en el mundo vecino. El vehículo está ahora en el borde del cráter Endeavour y tiene una salud estupenda para un vehículo de esa edad, dice el jefe del proyecto, John Callas. A lo mejor aún tenemos por delante la mejor ciencia de la misión por hacer, añade. Muy bien, entonces como podemos ver, ¿no? Aquí observamos las partes de de un reportaje, ¿no? Que tiene como titular, mira, una década rodando por Marte, ¿no? Y aquí, como podemos ver, se ha considerado poner un subtítulo, ¿no? El subtítulo sería el siguiente, ¿no? El robot Opportunity fue diseñado para funcionar 3 meses y sigue activo 10 años después, ¿no? Etcétera. Y pues como puedes ver, hay una introducción, ¿no? Que de algún modo llama la atención del lector.
Y nuevamente, ¿qué continúa? Con el cuerpo, ¿cierto? Entonces, mira, estamos considerando el titular, el párrafo inicial, ¿no? El que capta nuestra atención. Nos encontramos en el cuerpo, que está organizado de párrafo en párrafo que se conectan entre sí y también que tiene epígrafes, ¿no? Y por último vamos a ver, aquí está, ¿no? Mira, separados por párrafos, tenemos un párrafo, otro párrafo, acá hay una imagen, ¿no? En el cual esta imagen por ejemplo, se está describiendo, ¿no? Incluso con comentarios del periodista, ¿no? Mira, el mismo periodista hace su propio comentario sobre este tema, su forma de pensar, expone su idea. Y también mira que tiene en cuenta testimonios, ¿no? O sea, una entrevista. Para hacer un testimonio quiere decir que esta persona que está escribiendo el reportaje le ha conversado, ¿no? O ha investigado sobre algunas preguntas que se le hizo, por ejemplo, aquí a John Callas, ¿no? Entonces, mira, expone todo esto. ¿Y cómo culmina? Bueno, con un testimonio, es cierto, pero un testimonio que te deja pensando, ¿no? Me dice, a lo mejor aún tenemos por delante la mejor ciencia por hacer, añade, ¿no? O sea, a lo mejor hay algo más, ¿no? Entonces tenemos aquí un reportaje de estructura abierta, ¿ya? Bien, y mira aquí, te dejo otro ejemplo, acá. Lo último para que sus niños aprendan la globoflexia, ¿no? Entonces, como puedes ver, acá hay un título, ¿sí? Acá tenemos un titular o llamado también un subtítulo, algo que generaliza, ¿no? Que continúa sobre el título, que de algún modo llama también la atención un poquito, pero por acá ya empieza a narrar, ¿no? Por acá dice José Requena siempre tuvo la inquietud, pero no fue hasta que su profesora de la universidad, Diego Portales, Claudia, le hizo la sugerencia, ¿no? De que él se entre en el mundo de la enseñanza con globos, ¿no? Entonces, mira, acá de alguna manera nos está atrayendo, ¿no? A cómo se dio esto. Cómo se desarrolló, cómo tuvo esta idea, qué ha hecho para llegar a conseguir esto, ¿no? A la nueva metodología o enseñanza solo con globos, ¿no? Entonces, por aquí se va explicando su proceso, pero primero llamó nuestra atención por acá, ¿no? Luego de este subtítulo, ¿no? Explaya, mira, como puedes observar, están organizados por párrafos y incluso hay entrevistas, ¿no? Por acá hay comentarios, hay entrevistas. Y termina con un cierre que dice el siguiente. A ver, voy a ver si lo puedo ampliar un poco más. Sí, sí se puede. Ya, aquí está. Dice, cuando estaba en la academia de teatro de su colegio, es lo que está comentando el que está escribiendo este reportaje, dice... José buscó ver qué podían hacer y llegar a decorar con globoflexia. Así empezó el autoaprendizaje, descargando guías y yendo a talleres en donde se le enseñaba globoflexia, ¿no? Entonces, de algún modo, aquí tenemos un tipo de reportaje circular, ¿no? Porque al inicio, por acá, ¿no? Nos explica de la manera en cómo él, ¿no? Este personaje, José, decide enseñar solo con globos, ¿no? Cómo así inicia, ¿no? Entonces aquí nos explica que es gracias a su profesora y también por acá termina diciendo de que gracias al colegio, ¿no? A la academia de teatro de su colegio. Entonces, ¿no? Como te das cuenta, la idea es la misma, de que gracias a cierto apoyo, ¿no? De sus inicios en su preparación, de su formación académica, él fue de algún modo centrándose, ¿no? En esta nueva metodología, la globoflexia, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos aquí? Bien, y por último les muestro esto, ¿no? Este tipo de reportaje, ¿no? Que viene a ser ya algo personal, ¿no? Sobre un joven, dice, vivir para escribir historias, ¿no? José Antonio Núñez del Arco de la Cuadra. Bien, entonces como puedes ver aquí, el título viene a ser prácticamente él
Él es el personaje, ¿no? Vivir para escribir historias, José Antonio Núñez del Arco de la Cuadra. Bien, este es nuestro titular y como podemos ver aquí, hay un texto, un pequeño texto a manera de subtítulo, bien, y por acá empieza a narrarse, ¿no? Acá viene, observamos el cuerpo de este reportaje, ¿sí? Y la culminación, ¿no? Entonces, primero se habla sobre José Antonio, un poco de su vida y cómo así él empezó en el mundo de la escritura, ¿no? De escribir sus historias y culmina diciendo lo siguiente, ¿no? Que él actualmente estudia fotografía, que es otra de las aficiones que tiene por el arte. Se menciona algunas de sus obras, ¿no? Y al inicio se decía lo siguiente, ¿no? Que él ahora estudia fotografía y que tiene otra afición, ¿no? Como es el arte. Muy bien. Entonces nos damos cuenta de que se trata de un tipo de reportaje circular, ¿no? Lo mismo que tenemos como la parte inicial de este reportaje, lo tenemos en la parte final para cerrar el reportaje. Bien, entonces de esta manera, con estos ejemplos, hemos culminado lo que viene a ser la estructura de reportaje y también nuestro tema general, el reportaje. Entonces, cada vez que tú ves un periódico ya vas a saber reconocer cuando se trata de un reportaje y no tal vez de una entrevista o de una noticia o de una crónica, sino de un reportaje. Bien, entonces, bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos estamos comunicando en la siguiente clase. Hasta pronto, cuídense mucho.